Cordial saludo, estimados estudiantes. Cordial saludo, estimados estudiantes. Les habla su profesor Eduardo del Río y bienvenidos a esta clase de cálculo diferencial e integral. El tema que vamos a tratar hoy es límites y derivadas. Entonces, comencemos con la presentación. Este es el contenido que vamos a ver en la presente clase. Primero vamos a ver la definición del límite de una función. Vamos a ver cómo se define el límite de una función. Luego vamos a ver lo que son los límites laterales. Después vamos a ver cuáles son los criterios de existencia de un límite. Es decir, cuándo podemos decir que un límite existe o si un límite existe o si no existe. Luego vamos a ver cómo se aplican los límites a la continuidad de una función. Vamos a ver qué es continuidad y cómo podemos saber si una función es continua utilizando límites. Posteriormente vamos a ver límites cuando una función f de x tiende al infinito. Después vamos a ver límites cuando lo que tiende al infinito es la x, ya no f de x, sino cuando x tiende al infinito. Luego vamos a ver la tangente de una curva y vamos a ver cómo se relaciona la tangente de una curva con los límites, pero más importante aún con la derivada de una función. Vamos a ver que existe una relación entre la tangente de una curva y la derivada de una función. Listo, comencemos. Hablemos primero del límite de una función. Digamos que tenemos esta función y igual a x cuadrado menos x más 2. Esta es la gráfica de esa función que la hemos graficado en un pequeño intervalo aquí. Tenemos f de x, aquí tenemos el eje de las x. Función y igual a x a la 2 menos x más 2. ¿Qué es el límite de una función? Doy la definición. El límite de una función es el valor al cual se aproxima f de x, es decir, la función esta que tenemos aquí, el valor al cual se aproxima f de x cuando la variable x tiende a un número específico. En este caso, en este ejemplo que tenemos aquí, lo que estamos viendo es el límite de la función f de x igual a esto cuando x se acerca o tiende a 2. Es decir, cuando x se aproxima a 2, f de x se aproxima a un valor. Aquí vemos que si nos vamos acercando por el eje de las x hacia el valor de 2 por aquí por la izquierda, estos son los valores que va tomando la función. Y conforme nos acercamos a 2, aquí estamos cada vez más cerca de 2, el valor de la función tiende a este valor. Conforme x se aproxima a 2, f de x se aproxima a 4. Luego vamos a ver que en este caso, el ejemplo es bastante obvio. Pero luego más adelante vamos a ver que no porque ¿a qué me refiero? ¿Cuál es el valor de la función cuando x es igual a 2? Es 4. Pero luego vamos a ver que no es lo mismo el valor de la función cuando x es igual a 2, que en este caso es 4, a lo que es igual el límite de la función, es decir, el valor al cual tiende la función cuando x se aproxima a 2. En este caso, el valor de la función es 4 y el límite de la función también es 4, pero no siempre es lo mismo. ¿Ok? Entonces, aquí vemos en esta tabla que cuando tenemos los valores de x y nos vamos aproximando, aquí nos estamos aproximando por la izquierda, venimos en esta trayectoria. Vamos dando valores de x cada vez más cercanos a 2, aquí nos vamos acercando a 2 y utilizando esta fórmula calculamos f de x para el respectivo x que tenemos en la tabla. Y vemos que conforme x se acerca a 2, aquí está 1,999, pero no es 2 todavía, se aproxima a 2. Vemos que el valor de f de x cada vez es más cercano a ¿qué? Aquí dice 3,99, cada vez se aproxima a 4. Lo mismo si nos acercamos por la derecha. Si venimos en esta trayectoria cada vez más cerca de 2,
por la derecha, tenemos 3, 2, 5, etcétera, y nos aproximamos a 2, vemos que el valor de la función, calculado con la ecuación, ¿tiende a qué? Tiende a 4, se acerca a 4. Ok, esa es la definición de un límite. El límite es el valor al cual tiende una función cuando su variable x se aproxima a un número dado. En este caso, en el ejemplo que hicimos, es 2. Ok. ¿Cómo se escribe el límite de una función? Se escribe de esta manera. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos x más 2. Ese límite, es decir, el valor al cual tiende la función cuando x se aproxima a 2 es igual a 4. En este caso en particular, vemos que si nos acercamos a 2, la función se acerca a este valor que está aquí, que es 4. Si nos acercamos por la izquierda y si nos acercamos por la derecha, el límite al cual tiende la función cuando x se aproxima a 2 es igual a 4. Esta es la forma de escribirlo en términos generales. Límite de f de x cuando x tiende a un valor a es igual a L. Esto significa que cuando x se aproxima a f de x se aproxima a L. ¿Ok? Aquí teníamos en la tabla, nos aproximamos a x, perdón, nos aproximamos a 2, x se aproximó a 2 por la izquierda, aquí en la tabla de la izquierda, y en la derecha nos aproximamos a 2, pero desde la derecha. Es decir, estos valores que están aquí nos estamos aproximando a 2 por la izquierda de 2. 1, 1,5, 1,8, 1,95, etc. Nos estamos aproximando a 2 por la izquierda. En ese caso, estamos hablando de lo que es un límite lateral. Vamos a hablar ahora de límites laterales. ¿Qué es un límite lateral? El límite lateral es el valor al cual tiende la función cuando la x tiende a un número dado, pero por un lado, solo por un lado. En este caso, aquí nos estamos aproximando a 2 por la izquierda. Lo escribiríamos de esta manera: límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda. Le colocamos un signo negativo aquí arribita al número. Límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda es igual a L, a un número, en este caso era 4. Y esto que teníamos acá en la derecha, esto que teníamos acá, es el límite de f de x cuando x tiende a por la derecha. Eso lo representamos colocando un signo más aquí arriba de la a. Límite de f de x cuando x tiende a por la derecha es igual a L. Ahora más adelante que veamos otros ejemplos un poco más complejos, vamos a ver que estas cosas no son siempre lo mismo. Aquí tenemos un caso muy sencillo en el que la x se aproxima al 2 y la función, cuando x se aproxima a 2, el valor de la función se aproxima a 4. Casualmente, cuando nos aproximamos por la izquierda, la función tiende a 4, y cuando nos aproximamos por la derecha, la función también tiende a 4. De otra manera, si nos aproximamos por la izquierda, la función tiende a ¿qué? A 4. Y si nos aproximamos por la derecha, la función también tiende a 4. Pero no siempre es así, eso depende de la función. En este caso sí se cumple. Pero estábamos hablando de los límites laterales. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es 4. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha también es 4. Ok. Veamos ahora la existencia de un límite. ¿Cuándo podemos decir que un límite existe? Consideremos estos tres casos. Tenemos un ejemplo A, un ejemplo B y un ejemplo C. En el caso A, vemos que aquí tenemos un punto llamado A, un valor de x general, valor x es igual a A. Vemos que cuando, en este caso, la función, cuando x es igual a A, la función está definida, ¿cierto? Aquí, es decir, no hay un vacío, no hay una asíntota, la función está perfectamente definida, es decir, f de A existe perfectamente, aquí está, y es igual a L. La función está definida en el punto A. La función está definida en el punto A, aquí. En el segundo caso, la función también está definida en el punto A. Aquí tenemos
el punto A y la función está definida, pero el valor de la función en el punto A no es este punto que teníamos aquí arriba, sino en este caso que estamos viendo aquí, vemos que el valor de la función cuando x es igual a A es un punto por acá abajo. Es decir, para todos los demás puntos la función es esta curva suave, pero para x igual a A, el valor de la función es este punto, no es el punto que está acá, sino este punto. Es decir, un valor por acá, más o menos. Valor por debajo de L. Es decir, esta función está definida en A también. Esta función, la función en el primer ejemplo estaba definida en A y el valor estaba acá arriba. Esta función de aquí también está definida en A, pero el valor está por acá abajo. Entonces aquí tenemos una función que está definida en A y aquí tenemos también una función que está definida en A, pero el valor está en otro lugar. Vamos a ver más adelante por qué estoy mostrando estos ejemplos. Y acá tenemos el caso C, en el cual vemos X, pregunto, ¿X está definida en A? No está definida y vemos un vacío. X no está definida en A. Ahora dirán, ¿aquí también hay un vacío? Sí, pero cuando X es igual a A, la función tiene un valor. Aquí tiene un punto que está marcado. A esto es a lo que es igual la función cuando X es igual a A. Pero en este caso, cuando X es igual a A, no tenemos valor en ninguna parte. Ni fuera de la curva, ni dentro de la curva. Entonces, esta función no está definida en el punto A. Tenemos tres ejemplos. Una función definida en A, otra función definida en A, pero por fuera de la curva, y una función que no está definida en A. ¿Por qué muestro esto? Porque esto es importante para el concepto de límite. ¿Por qué? El límite de una función podemos decir que existe cuando el límite por la izquierda de f de x, el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda debe ser el mismo, debe ser igual al límite cuando x tiende a por la derecha. Lo voy a decir nuevamente. El límite de una función, ¿cuándo existe? ¿Cuándo podemos decir que el límite de una función existe? Cuando el límite de esa función, cuando la x tiende a A por la izquierda, es igual al límite de esa función cuando x tiende a A por la derecha. Es decir, el límite de una función existe cuando el límite por la izquierda y el límite por la derecha son iguales. Voy a ilustrarlo aquí. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí en este primer caso. ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a A por la izquierda? Vamos acercándonos por la izquierda, nos vamos acercando a A y la función tiende a ¿qué valor? Tiende a este valor, al valor L. El límite por la izquierda es igual a L. Y si nos acercamos por la derecha, aquí nos acercamos a A por la derecha y la función tiende también al valor L. Ahora, veamos este ejemplo, el segundo caso. Nos acercamos por la izquierda al valor A, la función va cambiando de valores y la función tiende ¿a qué valor? Tiende también a L. Independiente de que la función aquí en A esté definida por fuera de la curva. F de A aquí es este punto, no es L, es este punto, por acá abajo, por debajo de L. Sin embargo, el límite de la función cuando x tiende a A sí es L, porque la función se acerca a L, independiente de que aquí en A la función no valga L. Entonces, el límite por la izquierda, cuando nos acercamos a A, es L, y el límite por la derecha, cuando nos acercamos a A, también es L. Nuevamente, independiente de que la función aquí en A esté definida en otro lugar. En este caso, recuerden que aquí teníamos, esta función no está definida en A, es decir, f de A no existe. F evaluado en A no existe. Sin embargo, cuando nos acercamos a A por la izquierda, ¿a qué tiende la función? Tiende al valor L. Y cuando nos acercamos por la derecha, también tiende al valor L. Significa que en este caso, la función está definida, perdón, en este caso, el límite de esa función cuando x tiende a A existe, porque por la izquierda es L y por la derecha es L. En este caso, también existe el límite, porque el límite por la izquierda tiende a L y el límite por la derecha tiende a L. Así la función esté definida por acá en otro punto. Y acá lo mismo, a pesar de que la función no está definida en A, cuando nos acercamos por la izquierda tiende a L y cuando nos acercamos por la derecha también tiende a L.
Bueno, en estos tres casos que teníamos aquí, decíamos que un límite existe, existe cuando el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. En otras palabras, el límite de f de x cuando x tiende a A sin el menos y sin el más, ese lo llamamos el límite por ambos lados. El límite por ambos lados existe cuando el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. En este caso, en el primer caso, el límite por ambos lados existe porque el límite por la izquierda tiende a L y el límite por la derecha también tiende a L. Ambos existen y son iguales, luego el límite por ambos lados existe y es igual a L. En este caso, el límite también existe porque el límite por la izquierda tiende a L y el límite por la derecha también tiende a L, independiente de que la función en ese punto A no sea L. El valor de la función aquí en x igual a no es L, es este punto por acá abajo, pero el límite sí es igual a L. Y en este tercer caso la función ni siquiera está definida en A, f de A no existe, aquí hay un vacío, la función no se puede calcular en A, pero el límite existe porque el límite por la izquierda tiende a L y el límite por la derecha también tiende a L. Veamos ahora un ejemplo de una función, de esta función, y igual a seno de pi sobre x. Tratemos de ver si el límite de esa función de senos de pi sobre x cuando x tiende a 0, veamos si existe. Veamos si el límite de la función seno de pi sobre x cuando x tiende a 0 existe. Entonces recordemos el criterio. El criterio es que el límite cuando x tiende al número dado por la izquierda es igual a un número y es idéntico a el límite de esa función cuando x tiende al número por la derecha. Este límite existe cuando el límite por la el límite de seno de pi sobre x existirá si el límite por la izquierda cuando nos acerquemos a 0 por la izquierda es igual al límite cuando nos acerquemos a 0 por la derecha. Esta es la gráfica de esa función. Es una función bastante compleja. Vemos, ahora miremos qué pasa cuando nos acerca, aquí está 0. ¿Qué pasa cuando nos aproximamos a 0 por la izquierda, por acá por la izquierda? Vemos que la función tiende hacia acá arriba. ¿A qué valor tiende la función cuando x tiende a 0 por la izquierda? A 1. La función tiende a 1. Es decir, el límite de seno de pi sobre x cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual a 1. Porque la función cuando nos acercamos a 0 por la izquierda se acerca al valor 1. Ahora, ¿qué pasa cuando nos acercamos por la derecha? Nos acercamos a 0 pero por la derecha. La función viene así y conforme nos vamos acercando al 0, la función tiende a ¿qué valor? Tiende a menos 1. Es decir, el límite de seno de pi sobre x cuando x tiende a 0 por la derecha es igual a menos 1. ¿Qué vemos? Que el límite por la izquierda es 1 y el límite por la derecha es menos 1, es decir, no es el mismo valor. El límite por la izquierda no es igual al límite por la derecha. Luego el límite de la función cuando x tiende a 0 no existe. El límite de esta función no existe, porque por la izquierda tiende a un valor, pero por la derecha tiende a otro valor. Este límite no existe. Muy bien, continuemos. Veamos ahora este ejemplo, esta función que tenemos aquí. Esta es la función y igual a g de x. Y igual a g de x. Esta es una función por partes. Aquí vamos a entender bastante los conceptos que hemos visto hasta ahora. Entonces, vamos a analizar el límite de g de x. Recordemos que el límite de una función existe cuando el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. Cuando nos aproximemos a un valor, pues. Entonces, vamos a tratar de hallar el límite de g de x cuando x tiende a 2, cuando nos acercamos a 2. Y vamos a hallar también el límite de g de x cuando x tiende a 5. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer primero el límite de g de x cuando x tiende a 2. Tenemos que hallar ¿qué? El límite por la izquierda y el límite por la derecha. El límite por la izquierda, veamos, aquí está 2, x es igual a 2, está aquí.
Cuando nos aproximamos a 2 por la izquierda, ¿a qué valor tiende la función? La función tiende a 3. ¿Ok? El límite de g de x cuando x tiende a 2 por la izquierda es 3. Aproximémonos ahora a 2 pero por la derecha. Nos aproximamos a 2 por la derecha. ¿A qué valor tiende la función? Tiende a este valor que está aquí. El límite por la derecha es 1. Por la izquierda es 3, pero por la derecha es 1. Luego el límite cuando x tiende a 2 no existe porque el valor por la izquierda es distinto al valor por la derecha. El límite de esta función de g de x cuando x tiende a 2 no existe porque por la izquierda es diferente a por la derecha. Veamos ahora el caso del límite de g de x cuando x tiende a 5, cuando nos acercamos a 5. Ok, veamos el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Primero el límite por la izquierda. Vamos a acercarnos a 5 por la izquierda. Nos acercamos por la izquierda. ¿Y a qué valor tiende la función? Tiende a este valor que está por aquí. Digamos que es más o menos 2. Cuando nos acercamos por la izquierda, la función tiende a 2. Y cuando nos acercamos por la derecha, también tiende a 2. Luego el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. El límite de g de x cuando x tiende a 5 sí existe. Ahora, aquí vemos que cuando x es igual a 5, el valor de la función no es este punto vacío que está aquí, es este que está aquí marcado. Recuerden que yo les dije que una cosa es el límite cuando x tiende a 5, en este caso es 2, y otra cosa es el valor de la función cuando x es igual a 5. Cuando x es igual a 5, la función tiene un valor y es este que está aquí, que es más o menos por acá, es 1 punto algo. No es lo mismo el límite que el valor de la función, no es lo mismo. A veces es lo mismo, pero no siempre lo es. En este caso no lo es. Pero les decía, el límite por la izquierda cuando nos acercamos a 5 es 2 y cuando nos acercamos por la derecha también es 2. Luego ese límite, el límite de g de x cuando x tiende a 5 sí existe y es igual a ¿qué? A 2. Ok. Veamos ahora el concepto de continuidad de una función. Veamos el ejemplo A que teníamos. Aquí teníamos la función A, teníamos la función esta, f de x, no está definida, digamos, no está especificada. Pero aquí tenemos el valor x igual a y sabemos que f de a está definido, es este punto que está aquí, vale L. Esto es f de a. Entonces veamos la definición de continuidad. Una función es continua en A. Las funciones son continuas en un punto específico. Entonces, ¿cuándo una función es continua en A? Una función es continua en A cuando el límite de la función cuando x tiende a A es igual a f de A. Aquí sí vamos a introducir ese concepto. El límite cuando f de x tiende a A debe ser igual a f de A. Si el límite de la función cuando nos aproximamos al punto A es igual al valor de la función en A, entonces la función es continua en A. En este caso, ¿a qué es igual el límite? Cuando nos aproximamos por la izquierda, ¿a qué tiende la función? La función tiende a L. Cuando nos aproximamos por la derecha, ¿a qué tiende la función? A L. Luego el límite existe y es igual a L. Listo, este límite existe y es igual a L, porque existen los límites por la izquierda y por la derecha. ¿Y a qué es igual f de a? Es decir, la función evaluada en a. F de a, ¿qué es igual? F de a está aquí, en este punto, y es igual a ¿qué? A L. F de a es igual a L. Luego, el límite es igual a L, y f de a también es igual a L. Como el límite es igual a L y f de a es igual a L, el límite y f de a son iguales. Eso significa que la función es continua en ese punto. Obviamente, esto no es mayor cosa. Aquí se puede ver a simple vista, aquí podemos ver a simple vista que pues, la función no tiene ninguna discontinuidad, es decir, no tiene un salto, no tiene un hueco, la función es perfectamente suave y está definida en A, y el límite cuando nos acercamos por la izquierda y por la derecha, pues es L, que es también el valor de f de A. Veamos ahora con otro ejemplo, creo que lo entendemos un poco mejor. Bueno, decíamos que esta función es continua en el punto A, eso ya lo habíamos visto. Veamos esta función. F de x igual a x cuadrado menos x menos 2 sobre
x menos 2. Esta es una función racional. Habíamos visto que las funciones racionales tenemos que verificar que el denominador, están definidas en todo punto donde el denominador no es 0. Esta función racional, ¿dónde el denominador es igual a 0? Cuando x es igual a 2. Entonces en 2 esta función no está definida. Y aquí vemos, esta es la gráfica de esa función, es una línea recta. Pero ¿qué pasa? Que cuando x es igual a 2, el denominador da 0 y la función no está definida. Por eso aquí hay un vacío. Entonces, veamos si esta función es continua en 2. Aquí ya se ve a simple vista que no es continua en 2, porque viene suavemente, hay un hueco aquí y luego continúa. Aquí en 2 la función hay una discontinuidad. Pero veamos utilizando la definición de continuidad. Tratemos de calcular, veamos el límite de f de x cuando x tiende a 2. Vemos el límite por la izquierda, da un valor por aquí, y el límite por la derecha da ese mismo valor. Es decir, el límite por la izquierda y el límite por la derecha son el mismo. Luego este límite existe, y es un valor por acá. Pero ¿qué pasa? ¿A qué es igual f de a en este caso? F de a, es decir, f de 2, no existe, porque aquí esta función no está definida en 2. F de 2 en este caso no existe. La función no está definida. Como f de a no existe, entonces el límite de f de x no puede ser igual a f de a, porque f de a ni siquiera tiene un valor. Esta función no es continua en el punto A, porque el límite cuando nos acercamos a 2 no es igual al valor de esa función en 2. Nuevamente, es que ni siquiera existe ese valor. Entonces esta función es discontinua en ese punto. En el punto 2, esta función es discontinua. Veamos más ejemplos. Este ejemplo que teníamos acá, que era el caso B. Veamos si cumple con el criterio de continuidad. El criterio de continuidad es que el límite de la función cuando nos aproximemos al punto A debe ser igual a f de a. Ok, ¿a qué es igual el límite de la función cuando nos acercamos a A? Vemos el límite por la izquierda. ¿A qué es igual el límite por la izquierda? ¿A qué tiende la función? Tiende a L. Por la derecha también tiende a L. Como el límite por la izquierda y el límite por la derecha existen, luego este límite es igual a L. Ahora, ¿a qué es igual f de a? F de a es el valor de la función en el punto A. Es este punto que está aquí, que como ya hemos dicho, corresponde al valor por acá, a un valor por acá abajo. Es decir, f de a no es L, es otro valor. El límite de f de x existe y f de a también existe, pero no es L. Es decir, el límite y f de a son diferentes. Luego esta función es discontinua en A, porque el límite, cuando nos acercamos a A, aquí da L, y es diferente a f de a. F de a es otro valor por acá. Esa función es discontinua. Ahí se ve a simple vista. ¿Sí? Estos son ejemplos muy sencillos para que entendamos el concepto de continuidad. Listo. Esta función es discontinua en A. Está definida en A, pero también es discontinua en A porque cuando llegamos a A, ahí hay un salto. La función viene suavemente, luego salta para acá y luego regresa nuevamente. Aquí la función es discontinua en A. Veamos el caso C que teníamos. Veamos el criterio de continuidad. El límite de f de x cuando x tiende a ¿qué es igual? Nos acercamos por la izquierda, es igual a L. Nos acercamos por la derecha, también es L. Luego el límite existe y es igual a L. Ahora, ¿existe f de a? F de a no existe porque esta función está vacía aquí en A. Me dirán, profesor, pero acá también está vacía. Pues está vacía en la curva, pero sí está definida aquí abajo. Pero aquí no hay ningún punto en el cual esté definido. En x igual a la función no está definida. Luego f de a no existe. Como no existe f de a, pues la función no es continua. Esta función es discontinua en A. Ahí se ve a simple vista. Veamos este caso, el ejemplo que teníamos anteriormente. En x igual a 2, ¿la función es discontinua? Pues a simple vista sabemos que sí. Pero veamos el criterio. En primer lugar, el límite de f de x cuando nos acercamos a 2 por la izquierda es 3 y por la derecha es 1. Son diferentes. El límite ni siquiera existe. Entonces, automáticamente sabemos que la función es discontinua. Además, f de a tampoco existe. La función no está definida en 2. No es ni este valor ni este valor. Por algo tiene eso vacío. Entonces, esta función es discontinua en 2. Veamos este ejemplo nuevamente. Decíamos, vamos a ver si esta función que tenemos aquí es continua. Comencemos analizando
en el punto x igual a 2. Veamos si esta función es continua en 2. Les decía que a simple vista pues vemos que la función no es continua, aquí hay un salto. Pero veamos aplicando el criterio de los límites. Entonces, veamos primero el límite de la función cuando x tiende a 2. El límite por la derecha, perdón, el límite por la izquierda es igual a 3 y el límite por la derecha es igual a 1. Es decir, como el límite por la izquierda es distinto, diferente al límite por la derecha, el límite por ambos lados, que es este, el que no tiene signo aquí al lado de la a, ese límite no existe. Este límite no existe. Luego, esa función es discontinua, porque ni siquiera el límite existe, la función es discontinua en 2. Además, pregunto, f de a existe, es decir, f de 2 existe, la función está definida en 2. La función no está definida en 2 porque aquí hay un vacío y aquí también hay un vacío. No hay un valor de la función cuando x es igual a 2, no hay ningún valor asignado. Luego f de a tampoco existe cuando x es igual a 2. Es decir, la función es discontinua, no cumple ninguno de los dos criterios, ni existe el límite ni está definida. Luego es discontinua. Pero veamos ahora cuando x es igual a 5. Cuando x es igual a 5. ¿Qué pasa? Veamos si el límite de la función cuando nos acercamos a 5, si ese límite existe. Vemos que por la izquierda el límite, ¿a qué tiende la función? La función tiende a 2 y por la derecha también tiende a 2. Entonces el límite existe. Ahora, f de a, es decir, la función evaluada en 5, f de 5. ¿Existe f de 5? Sí existe, es este punto que está aquí, que es un poco más de 1. ¿Qué significa eso? El límite habíamos dicho que sí existe, es igual a 2, porque por la izquierda tiende a 2 y por la derecha también tiende a 2. El límite es igual a 2. Y f de a también existe, es 1 punto algo, pero como el límite es 2 y el valor de la función es 1 punto algo, son diferentes, luego la función es discontinua en 5. A pesar de que sí está definida, la función es discontinua en 5. Aquí también se ve a simple vista. La función viene suavemente, aquí hay un salto y luego continúa nuevamente. La función es discontinua en 5. Esta función es discontinua tanto en 2 como en 5. Si alguien me pregunta, bueno, profesor, ¿y qué pasa, por ejemplo, en 3? En x es igual a 3, ¿la función es continua o es discontinua? Bueno, cuando nos acercamos a 3 por la izquierda, tiende a un valor por acá. Cuando nos acercamos por la derecha, tiende a ese mismo valor. Y f de 3 es también ese valor. Luego, si es continua en 3, lo mismo para cualquier otro punto de estos. En 0, nos acercamos por la izquierda a 0, tiende a este valor, más o menos 2.5. Cuando nos acercamos por la derecha, tiende al mismo valor, 2.5. Y f de 0 es 2.5. Luego la función es continua en 0. Ok. Veamos este caso, este ejemplo de aquí. Analicemos el caso de x es igual a 5. La función nos aproximamos a 5 por la izquierda, tiende a un valor por acá. Nos aproximamos a 5 por la derecha, tiende al mismo valor. Es decir, el límite existe y es igual a este valor por aquí. Pero f de 5 no es igual al límite, porque f de 5 es este punto por acá arriba, es otro valor. Entonces el límite cuando nos acercamos a 5 es por aquí, pero f de 5 está por acá arriba. Como el límite es diferente al valor de la función en 5, la función es discontinua en 5. Y nuevamente aquí se ve a simple vista. Estos son ejemplos muy sencillos en donde todo salta a la vista, pero es para ilustrar el concepto. Cuando nos acercamos por la izquierda es lo mismo que cuando nos acercamos por la derecha y da un valor por acá, pero f de 5 da por acá arriba. Entonces, como el límite es diferente de f de a, esta función es discontinua en 5. Veamos ahora cuando x es igual a 3. Si nos acercamos a 3 por la izquierda, tiende por acá a un valor negativo. Y si nos acercamos a 3 por la derecha, tiende a un valor por acá positivo. Luego el límite no existe. El límite por ambos lados no existe. F de 3 existe. Sí existe, aquí está marcado. Y es este valor por acá. Ahora, ¿la función es continua en 3 o es discontinua en 3? Por ambos lados les doy la respuesta. Por ambos lados es discontinua.
pero es continua por la izquierda. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo así que es continua por la izquierda? ¿Por qué? Porque el límite por ambos lados no existe, ¿cierto? Porque por la izquierda es distinto por la derecha. El límite por ambos lados no existe. Luego, la función no es continua en 3 por ambos lados. Pero ¿qué pasa? Que el límite por la izquierda da este valor negativo y el límite por la izquierda es igual a f de 3. El límite por la izquierda no el límite por ambos lados, el límite por la izquierda existe, da por acá, y f de 3 también existe, da por acá. Luego la función es continua por la izquierda. Esa es una peculiaridad que quería mencionarles. En este caso se habla de que la función es continua, pero por la izquierda. Por la izquierda es continua. Si el punto marcado no hubiera estado aquí, sino que hubiera estado acá arriba, habríamos dicho que la función era continua por la derecha. Porque a pesar de que el límite por ambos lados no existe, por la derecha daría aquí y sería igual a f de 3. Entonces la función sería continua por la derecha. Ok, continuemos. Veamos los límites cuando f de x, cuando la función tiende al infinito. Veamos esta función, y igual a 1 sobre x cuadrado. Esto es una función racional, como lo habíamos visto en clases anteriores. Esta función, el denominador no puede ser 0. O mejor dicho, cuando x es igual a 0, esta función no está definida porque no se puede calcular. Si nosotros graficamos esta función, nos da esta curva. Por la derecha da esto, por la izquierda da esto. Entonces, ¿qué pasa? El límite de 1 sobre x cuadrado cuando x tiende a 0 existe. ¿Cómo hacemos para saber? Por la derecha, la función tiende a ¿qué? Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a la tabla. Cuando hacemos que x sea cada vez más pequeño, es decir, hacemos que x sea cada vez más cercano a 0, ¿qué le pasa a f de x? A 1 sobre x cuadrado. Se hace un número cada vez más grande. Si nosotros seguimos haciendo la x cada vez más pequeña, este número va escalando exponencialmente. Se hace un número cada vez más grande. Esta función, cuando nos acercamos al 0, hace que f de x tienda al infinito positivo. Entonces, ¿qué pasa con este límite? Cuando nos acercamos a x igual a 0 por la derecha, la función tiende al infinito positivo. Y cuando nos acercamos a x igual a 0 por la izquierda, también tiende al infinito positivo. El límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. Luego el límite existe y es igual al infinito positivo. Algunos libros manejan definiciones distintas. Algunos libros dicen, no, este límite no existe porque el infinito no es un número. Luego esto no se puede considerar como que el límite exista. Lo que dicen en esos casos, esos libros, es que el límite tiende al infinito. Conforme x tiende a 0, el límite tiende al infinito. Bueno, está bien. Pero hay libros que dicen, no, ese límite sí existe y es igual a infinito. En otras palabras, cuando x se aproxima a, en este caso, 0, la función tiende a infinito. Pero en general podemos decir que, dado que por la derecha es lo mismo que por la izquierda, pues podemos expresarlo. Es decir, límite de 1 sobre x cuadrado, cuando x tiende a 0, es igual a infinito, o tiende a infinito, es lo mismo. Entonces, este es el límite de este es un límite cuando el valor de f de x tiende al infinito, este caso. Aquí tiene como asíntota al eje y. Esa es la asíntota de esta función. Veamos otro ejemplo. Veamos esta función, y igual a 2x sobre x menos 3. Nuevamente una función racional. El denominador no puede dar 0 porque no podríamos calcular. Luego esta función no está definida cuando lo de abajo da 0. Es decir, esta función no está definida cuando x es igual a 3. Cuando x es igual a 3 el denominador es 0 y no podemos calcular, la función no está definida. Entonces, esta es la gráfica, la línea azul. ¿Cuál es el límite cuando nos acercamos a 3? Cuando x tiende a 3 por la derecha. ¿Tiende a qué? Tiende al infinito positivo. Cuando nos acercamos por la izquierda, tiende al infinito negativo. El límite de la función cuando nos acercamos a 3 por la derecha es infinito positivo, y el límite de esa función cuando nos acercamos a 3 por la izquierda es menos infinito o el infinito negativo. El límite de esta función no existe. Yo soy de los que dice que cuando el límite tiende a infinito sí se puede expresar, pero en este caso, como por la derecha es distinto por la izquierda, decimos que no existe, porque el límite por la izquierda es distinto al límite por la derecha.
Veamos ahora los límites cuando lo que tiende al infinito es la x. Es decir, no f de x, sino la x, la variable x. Entonces, veamos este ejemplo. La función y igual a x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. Esto también es una función racional. Esta función racional, lo de abajo alguna vez va a dar 0. X cuadrado más 1 nunca va a dar 0. ¿Por qué? Porque para que esto diera 0, x cuadrado tendría que ser menos 1. Y ningún número elevado al cuadrado va a dar menos 1. Ningún número elevado al cuadrado da un número negativo. Todos los números elevados al cuadrado dan un número positivo. Luego aquí nunca, x al cuadrado nunca va a ser menos 1 y esto nunca va a ser 0. Esta función está definida en todos los puntos de x, como lo podemos ver en la gráfica. Sin embargo, como lo vemos en la gráfica, en la curva azul, cuando nosotros calculamos los valores y hacemos la x cada vez más grande, ¿qué pasa con f de x? Vemos que f de x tiende a ¿qué? Tiende a 1. Cuando hacemos que la x sea cada vez más grande en el sentido positivo, la función tiende a 1. Y tiende a 1, f de x tiende a 1. Lo mismo si hacemos que la función, que x tienda a menos infinito. Si x tiende a menos infinito, pasa lo mismo, la función también tiende a 1. Luego, esta función, cuando x tiende al infinito, por ambos lados, por la izquierda y por la derecha, cuando x tiende al infinito por la izquierda, cuando x tiende al infinito por la izquierda, la función tiende a 1. Y cuando x tiende al infinito por la derecha, la función también tiende a 1. Como por la izquierda y por la derecha es igual, decimos que el límite de esta función cuando x tiende al infinito es igual a 1. Muy bien. Veamos ahora el concepto de tangente de una curva. Este es un concepto muy importante en el cálculo diferencial porque a partir de él entendemos lo que es una derivada. Primero recordemos qué es una tangente. ¿Qué es la tangente de una curva? Una tangente es una línea recta, ¿ok? Una línea recta. ¿Y qué es la recta tangente a una curva? Una tangente es una línea que toca a una curva solo en un punto de dicha curva. En este caso, la curva que tenemos es un círculo. Y esta es la tangente que toca a ese círculo. Esta es la tangente de ese círculo, en este punto de aquí. En este punto de aquí, esta es la tangente de ese círculo. En el caso de un círculo es muy fácil entender qué es la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente es aquella línea perpendicular al centro del círculo. Si nosotros trazamos una línea entre el centro y este punto, esa línea, la tangente sería aquella línea recta que forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, con esa línea que trazamos. En un círculo es muy fácil entender lo que es una tangente. Pero digamos que tuviéramos esta curva. Digamos que vamos a hallar la tangente de esta curva en el punto P. ¿Cómo hacemos para calcular? O sea, no podríamos ni siquiera hacerlo gráficamente. ¿Cómo hacemos para dibujar la línea perpendicular al punto P? O sea, ¿cómo hacemos para graficar esta tangente? Porque no tenemos ningún centro. Esta curva no tiene un centroide en ninguna parte. Entonces no podríamos tomar el centro, trazar la línea y luego dibujar la recta tangente a 90 grados. No se podría. Sí, o sea, esto no se puede hacer gráficamente. No podemos, en un círculo es muy sencillo, pero sí se puede hacer analíticamente. Para esta curva nosotros podríamos encontrar la recta tangente en el punto P. Lo podríamos hacer analíticamente. Vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a tomar como ejemplo la función y igual a x cuadrado. Esta es una parábola, nosotros ya la hemos visto anteriormente. Es esta parábola, la parábola x cuadrado. Vamos a tratar de dibujar o hallar la recta tangente en este punto que está aquí. En el punto P igual, donde el punto P, x es igual a 2 y y es igual a 4. Vamos a ver cómo haríamos eso. La recta tangente pues quedaría más o menos así. Sin embargo, esto está hecho ahí aproximadamente, no sabemos muy bien si está bien dibujada, si esa es efectivamente la tangente, podría estar un poco más inclinado o menos. Pero si lo hacemos analíticamente, si calculamos, podemos hallarla con exactitud. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo calculamos, cómo hallamos
esa recta tangente a esta función x cuadrado en el punto P, en este punto 2,4. Lo hacemos hallando una recta secante. ¿Qué es una recta secante? Una tangente, primero, una tangente es una recta que toca a una curva en un solo punto. Una secante, por otro lado, es una recta que toca a una curva en dos puntos. Esta es una recta secante a esta curva. Toca a la función en este punto P y en este punto Q. Vamos a calcular esta recta que pasa por estos dos puntos. Dirán, bueno, profesor, ¿cómo yo? Este punto lo escogí arbitrariamente porque quiero calcular la pendiente en el punto x igual a 2, y igual a 4. Para hacer eso necesito utilizar una secante. Ahora, ¿en qué punto cómo escogí el punto Q? Ese punto también lo puedo escoger arbitrariamente. Sin embargo, tiene que ser un punto que pertenezca a la curva, porque la secante toca a la curva en dos puntos. El segundo punto también tiene que hacer parte de la curva. Y escogí el punto cuando y es igual a 4. Bueno, ¿a qué es igual? Perdón, cuando x es igual a 4, ¿a qué es igual a y? Pues a 4 al cuadrado, a 16. Aquí es x igual a 2, ¿a qué es igual a y? A 2 a la 4. A 2 a la 2. Y 2 a la 2 es igual a 4. X es igual a 2, y es igual a 2 a la 2, es decir, 4. Y acá escogí otro punto arbitrariamente. X igual a 4. ¿A qué es igual la y? La y es igual a 4 a la 2. Es decir, 16. ¿Ok? Entonces utilizaría la geometría analítica para calcular la pendiente de esa curva, porque eso es lo que realmente estamos tratando de hacer. ¿Cómo hacemos para calcular la recta tangente? De geometría analítica nosotros sabemos que para calcular una línea recta necesitamos dos cosas, y podemos hacerlo por dos caminos. O necesitamos dos puntos, o necesitamos un punto y la pendiente. Cuando las rectas tangentes solo tocan en un punto, necesitamos la pendiente y el punto. No tenemos la pendiente. Pero en el caso de una secante, sí podemos tener la pendiente. Tenemos los dos puntos, luego podemos calcular la recta. ¿Y qué hacemos? Hallamos una primera secante. Todavía no lo he hecho, por cierto, solo estoy diciendo cómo es el procedimiento. Hallamos una primera secante entre dos puntos, entre el que queremos y otro punto arbitrario, y luego escogemos otra secante entre el punto que queremos y otro punto arbitrario, que tiene que ser diferente al anterior. Ahora este nuevo punto Q, aquí escogí arbitrariamente hacerlo ya no en 4, sino en 3. Punto x igual a 3 y y a que es igual a 3 a la 2, o sea 9. Entonces lo que hacemos es ir calculando la pendiente de distintas rectas secantes. Calculamos primero la pendiente de esta, luego calculamos la pendiente de esta y vamos acercando el punto de x cada vez más a 2. Y al final vamos a tener la pendiente de la tangente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo que he estado mencionando hasta ahora. Entonces, ¿cómo se calcula la pendiente de esta primera secante entre esos dos puntos? La fórmula es esta. La pendiente de una recta entre dos puntos P y Q, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la pendiente de una recta que pasa por dos puntos? Es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Es decir, en este caso, y2 es 16, y1 es 4, x2 es 4 y x1 es 2. Entonces, la pendiente de esa curva es 16 menos 4, es decir, 16 menos 4 sobre 4 menos 2. ¿Esto a qué es igual? Eso es igual a 12 sobre 2, que es igual a 6. La pendiente de esta primera secante da 6. ¿Ok? Hagámoslo ahora para la segunda secante. Para esta secante. El procedimiento es el mismo. La pendiente de una recta que pasa por dos puntos es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. En este caso es 9 menos 4 sobre 3 menos 2. 9 menos 4 sobre 3 menos 2. Eso es igual a 5 sobre 1, que es lo mismo que 5. Esta nueva pendiente dio 5. La anterior dio 6, esta dio 5.
Entonces nosotros calculamos la pendiente para la primera secante. La primera secante, el segundo punto de x era 4, el que estaba acá arriba. Esta x era igual a 4. Calculamos la secante y nos dio 6. Luego lo hicimos cuando x2 era igual a 3, en el segundo punto que teníamos aquí, y nos dio 5. Ese procedimiento lo podemos seguir haciendo que la x sea cada vez más cercana al valor que queremos, a este punto 2. Entonces vamos haciendo que x sea cada vez más cercana a 2 y vamos calculando la pendiente. Y aquí vemos que esa pendiente, conforme x tiende a 2, conforme x tiende a 2, la pendiente tiende a 4. Es decir, el límite de esa pendiente, cuando el punto P se acerca al punto Q, es igual a la pendiente de la tangente. Eso es simplemente un formalismo. Aquí lo hice de forma más comprensible. Conforme la x se acerca al 2, la tangente tiende a 4. Es decir, el límite de la tangente cuando x tiende a 2 es igual a 4. Aquí lo que hice fue utilizar el concepto de límite para calcular esa pendiente. Esto podríamos obviarlo realmente. Si esto no está, todo esto que está aquí, podríamos obviar. Lo que estamos tratando es de hallar la tangente a esa curva en el punto x igual a 2. Aquí dije cómo se hace. Nos vamos aproximando a 2 y vamos calculando la pendiente de las respectivas secantes y eso nos da la pendiente de la tangente. Vimos que la pendiente de esa tangente es igual a 4. Es decir, la pendiente de esta recta, la de la tangente, la que estamos buscando, es igual a 4. Casualmente este 4 no quiere decir que ese sea el valor de la pendiente. Simplemente, es una casualidad. No siempre es así. Pero la pendiente de la tangente que estábamos buscando es igual a 4. Bueno, así calculamos la pendiente de esta curva. ¿Por qué he hablado de la tangente? Porque la tangente está muy relacionada con la definición de derivada. Vamos a ver por qué. Aquí tenemos una función f de x, la curva negra, una función f de x, que la tenemos. Y aquí he dibujado en azul una secante, que es lo que hicimos en el paso anterior. La secante, vamos a calcular la secante entre un punto P y un punto Q, acá a la izquierda. ¿Por qué? Porque ese es el procedimiento que hacemos para calcular la pendiente de la curva en el punto P, cuando x es igual a A. Entonces recuerdan que lo que hacíamos era, teníamos el punto que necesitábamos, era este, en este caso es x igual a A, y escogíamos un punto Q arbitrariamente. Entonces, aquí tenemos x es igual a A, y a qué es igual, ese es x1, a qué es igual x2, x2 es, aquí está puesto de forma abstracta, de forma general. Si x1 es igual a A, x2 es A más un espacio arbitrario h. Esto es una forma general de denotarlo. Bueno, x1 es A y x2, está por acá, es igual a A más un espacio h. Ok. ¿A qué es igual? Bueno, y tenemos, este punto P es x igual a A y y es igual a f de A, obviamente. Como hacíamos en el caso anterior. X era igual a 2 y el punto y a que era igual a la función evaluada en 2. O sea, 2 al cuadrado en el caso anterior. O sea, f de 2. F de A. Tenemos el primer punto es A. El punto P que es igual a A, f de A. Y el punto Q es igual a A más H, F evaluado en A más H. ¿Ok? Listo. Entonces habíamos visto del paso anterior que la pendiente de la tangente se puede hallar en función de la pendiente de las distintas secantes. Ya hemos dicho que esta fórmula que está aquí es la misma que yo había escrito en el paso anterior. Esta es la fórmula de la pendiente. Este es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, la pendiente de la tangente, ¿qué es? Es el valor al cual tiende la pendiente de la secante cuando esta distancia h se hace cada vez más pequeña, o sea, cuando h tiende a 0. La pendiente
de la tangente en un punto P es igual al límite de la pendiente de la secante cuando h tiende a 0. ¿Por qué digo esto? Esto es lo mismo que tenía en la diapositiva anterior. ¿Para qué menciono todo esto? ¿Por qué necesito mencionar la pendiente de una tangente en el punto P? Porque esa es la definición de la derivada. Eso es lo que es la derivada. La derivada de una función, ¿qué es? ¿Qué es la derivada de una función en el punto X? Es la pendiente de la recta tangente en el punto X. Si yo tengo una función, una curva, la derivada de esa función es igual a la pendiente de la recta tangente. Ustedes me preguntan así, pero ¿por qué todo eso? Porque eso es la pendiente de las tangentes. Las tangentes a las curvas son muy útiles. Bueno, aquí ahora les digo por qué. Aquí que tengo, esta es la definición de una derivada. Se escribe de esta manera: df de x sobre dx. También se puede escribir como f' de x. Esta es la derivada de f de x con respecto de x. ¿Y qué es la derivada de f de x con respecto de x? Es que es la tangente de la línea, perdón, es la pendiente de la línea tangente en el punto x. Nuevamente, ¿qué es la derivada de una función con respecto a x? Es la pendiente de la tangente en el punto x. ¿Qué es la derivada? La derivada es la pendiente de la tangente, eso es. La derivada de una función f de x en un punto x, ¿qué representa? Representa la pendiente de la recta tangente a f de x en ese punto x. Y también puede representar la tasa de cambio, la velocidad, digamos, o la tasa de cambio, qué tanto está cambiando la función en ese punto x. Ahora que veamos ejemplo, entendemos eso mucho mejor. Pero lo que quiero decirles es que la derivada de una función en un punto x, la derivada de f de x con respecto a x, ¿es igual a qué? ¿Eso qué es? Es la pendiente de la tangente de la función en ese punto. En otras palabras, lo pongo acá. ¿Qué es la derivada de y igual a x al cuadrado en este punto? ¿Qué es? La derivada de esta función en este punto es la pendiente de la recta tangente. Y ahora vamos a ver para qué nos sirven las pendientes de esas tangentes. Digamos que nosotros tuviéramos esta función, cuya gráfica es esta. ¿Para qué nos serviría la derivada de esa función? Nos serviría para muchas cosas. Por ejemplo, podríamos calcular la tangente en este punto P. ¿Qué nos dice la tangente en ese punto P? Nos dice la velocidad a la cual está cambiando esa función. Cuando veamos ejemplos reales, con fenómenos reales de la naturaleza o de la vida real, vamos a ver cómo así que la velocidad. Bueno, la derivada de esta función en este punto aquí es esta tangente, y esta tangente representa la velocidad a la cual está cambiando esta función. También nos sirve para otras cosas. Nos sirve, por ejemplo, para calcular valores máximos y valores mínimos locales. Máximos y mínimos. Nos sirve para calcular máximos y mínimos. ¿Y eso para qué nos sirve? Digamos que esta función representara el costo de fabricación de un equipo. Podríamos calcular el costo máximo y el costo mínimo en función de las variables de ese costo. Digamos que las variables son el precio de los materiales. Entonces podríamos saber exactamente a qué precio minimizar el costo. Tendríamos un costo mínimo. Esto puede aplicarse con muchas cosas, en distintos contextos. Pero lo que quería decirles es que cuando tenemos una función, la derivada nos sirve para calcular tasas de cambio y también nos sirve para, no tasa de cambio de la moneda, sino velocidades. Y también nos sirve para calcular máximos y mínimos. Esa es una de las utilidades de las líneas tangentes. Esta es una línea tangente, esta también es una línea tangente. Bueno, retomemos entonces. Estábamos viendo que la derivada de una función se define de esta manera. Yo les decía que la derivada de una función f de x con respecto de x, ¿qué es? Es el valor al cual tiende la pendiente de la recta tangente cuando la distancia que separa los dos puntos Bueno, retomemos. Yo les decía que ¿a qué es igual la derivada de una función f de x con respecto de x? Es igual
al valor al cual tiende la pendiente de la recta secante cuando la distancia que separa los dos puntos de la secante es cada vez más pequeña. En otras palabras, el valor de la pendiente de la tangente. Recuerdan que cuando hacemos cada vez más pequeña la distancia entre los dos puntos de la secante, nos estamos acercando a la pendiente de la tangente. Entonces, la pendiente de la tangente, que es todo esto, eso es la derivada de la función con respecto a un valor x, a su variable x. La derivada de f de x con respecto de x es igual a la pendiente de la recta tangente a esa función, que se puede representar de esta manera o de esta manera. Y les decía que la derivada de una función en un punto representa la pendiente de la tangente en ese punto o la tasa de cambio de la función en ese punto. Entonces vamos ahora a calcular derivadas. Ya vamos a meternos de una vez a calcular derivadas. Esta es la definición. Ok, vamos a calcular la derivada de esta función, f de x igual a 3. ¿Qué clase de función es esta? Esto es una función constante. Aquí, ¿qué significa eso? Que para cualquier valor de x la función es igual a 3. Si nosotros hiciéramos la tabla y graficáramos, cuando x vale 1, la función vale 3, cuando x vale 2, la función vale 3, cuando x vale menos 1, la función vale 3, para cualquier valor la función siempre vale 3. Luego, cuando hiciéramos la gráfica nos iba a dar una recta horizontal. Esto es una función constante. La función constante f de x igual a 3. Vamos a calcular la derivada de esa función. Entonces, partimos de la definición del límite. Es la definición de la derivada, perdón. Es esta. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tenemos que evaluar la función en x más h y evaluarla luego en x, lo dividimos luego entre h. Como esto es una función constante, cualquier valor que le demos, la función va a ser igual a 3. Luego, f evaluado en x más h es igual a 3. Y f evaluado en x, pues también es 3. Entonces queda 3 menos 3 sobre h. 3 menos 3 es 0. Entonces, ¿qué pasa? La derivada de esta función constante es igual a 0. La derivada de esta función constante es igual a 0. Y tenemos una importante primera conclusión. La derivada de una función constante siempre es igual a 0. Si lo hubiéramos hecho con f de x igual a 1, también daba 0, porque nos daba 1 aquí, da 0. Si fuera f de x igual a 10, lo mismo, daba 0. Si fuera f de x igual a menos 5, lo mismo, nos da 0. La derivada de una función constante siempre es igual a 0. Eso es una primera conclusión. Hagamos otro ejemplo. Uno que tenga por lo menos sentido. Para esta función f de x igual a x, ya sabemos que f de x igual a x es una línea recta. Entonces partimos de la definición de la derivada. Tenemos que evaluar la función en x más h y en x. ¿A qué es igual esta función evaluada en x más h? Lo que hacemos es que todo lo que está aquí lo reemplazamos donde está la x. Entonces, f evaluado en x más h es igual a ¿qué? A x más h, porque yo reemplazo todo esto aquí. Da x más h, lo reemplazo aquí, da x más h. ¿Y a qué es igual f de x? Pues a x, aquí está, f de x. F de x más h es igual a x más h. Y f de x es igual a x. Nos queda x más h menos x sobre h. Aquí se cancelan esas x, ¿cierto? X menos x se cancela. Y nos queda límite de h sobre h. H sobre h es igual a ¿qué? A 1. Esto es igual a 1. Luego, la derivada de la función f de x igual a x es igual a 1. Es igual a 1. La derivada de esa función es igual a 1. Hagamos otro ejemplo. Calculemos la derivada de la función f de x igual a 5x. Esa también es una línea recta, pero un poco más inclinada que esta. Partimos de la definición de la derivada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tenemos que evaluar f en x más h. ¿Cómo hacemos eso? Reemplazamos x más h donde está la x. Y tenemos que evaluar también f de x. ¿A qué es igual f de x más h? Es igual a 5 que multiplica a x más h. No 5x más h por aparte, no.
donde está la x reemplazamos todo esto. Y eso queda 5 que multiplica a x más h. Menos f de x. F de x es 5x. ¿Ok? Desarrollamos esto. 5 por x es 5x. 5 por h es 5h. Entonces nos queda 5x más 5h menos 5x sobre h. Aquí se cancela el 5x con este 5x se cancelan. Y nos queda 5h sobre h. H sobre h es 1. Luego esto es igual a 5. Si h sobre h es 1, pues nos queda solo el 5. Esto es igual a 5. Significa que la derivada de esa función es igual a 5. Aquí podemos sacar otra conclusión importante. Si en el primer caso la derivada de f de x igual a x nos dio 1, y en el segundo caso la derivada de f de x igual a 5x nos dio 5, ¿qué podemos concluir? Que la derivada de una línea recta, porque estas ambas son líneas rectas, la derivada de una línea recta es igual a ¿qué? Al coeficiente que acompaña a la x. Esta x de aquí la acompaña un 1. Luego la derivada de esta función es igual a 1. Y esta línea recta, el coeficiente que la acompaña es un 5. Luego la derivada de esta recta es igual a 5, como nos dio aquí. La derivada de x es igual a 1 y la derivada de 5x es igual a 5. Si hubiéramos calculado la derivada de f de x igual a 3x, nos va a dar 3. Si lo calculamos para menos 5x, nos va a dar menos 5. La derivada de una línea recta es igual al coeficiente que acompaña a la x. Ok, continuemos. Hagamos otro ejemplo. Vamos a calcular la derivada de f de x igual a x al cuadrado. Esta ya es una parábola. Vamos a ver a qué es igual la pendiente de una parábola. Entonces partimos de la definición de la derivada, que es esta. Y tenemos que evaluar f en x más h. Recuerden que donde está la x reemplazamos todo x más h. Entonces, ¿a qué es igual a f de x más h? Es igual a x más h todo al cuadrado. Esta x la cambio por x más h. Nos da x más h todo al cuadrado. Y f de x, pues es igual a x cuadrado. Me queda x más h todo al cuadrado menos x cuadrado sobre h todo. Desarrollamos este binomio al cuadrado. Nos queda x cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Recuerden que un binomio al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, 2 el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, h cuadrado, menos x cuadrado. Muy bien. Aquí, continuamos acá, es lo mismo. ¿Qué se cancela ahí? Se cancelan las x cuadrado menos x cuadrado se cancela. Nos queda esto. ¿Qué hacemos ahora? Repartimos el denominador. Vamos a repartirlo. Vamos a dividir este sobre h y este sobre h. Entonces nos queda 2xh sobre h y h cuadrado sobre h, más h cuadrado sobre h. En este primer término, esas h's se cancelan. H sobre h es igual a 1. Y en este segundo término, h cuadrado sobre h es igual a h. ¿Ok? Entonces nos queda el límite de 2x, que aquí da 1, más h, porque h cuadrado sobre h es igual a h. ¿A qué es igual esto? Como h tiende a 0, significa que h es un número muy pequeño. Luego esta h es un valor despreciable porque es un número muy pequeño. Luego esto es igual a 2x. Esta es la derivada de x cuadrado. La derivada de la función f de x igual a x cuadrado es 2x. ¿Ok? A eso es igual la derivada. Es igual a 2x. Ok, hagamos otro ejemplo. Yo les decía, en el ejemplo que habíamos hecho anteriormente, estábamos tratando de calcular la pendiente de la tangente en el punto x igual a 2. ¿Cuánto nos había dado? Nos había dado 4, ¿cierto? ¿Por qué nos dio 4? Pues por esto. Recuerden que la derivada que es la pendiente de una recta tangente. Entonces, esta es la derivada de x cuadrado. En el punto x igual a 2. Si nosotros reemplazamos aquí x igual a 2, nos queda 2 por 2, 4. O sea, la derivada, es decir, la pendiente de la tangente en el punto x igual a 2, nos dio 4, como nos dio en el ejemplo anterior. ¿Ok? La derivada es igual a 2x. Si reemplazamos el punto x igual a 2, nos queda 2 por 2. Luego
la derivada, que es la pendiente, es igual a 4. La pendiente de esta recta tangente en el punto x igual a 2 es igual a 4, como nos había dado aplicando la definición del límite, haciendo el cálculo directamente con las distintas secantes, pero así va mucho más fácil. Así calculamos la pendiente de una recta tangente en un punto dado. Ok, continuemos, hagamos otro ejemplo. F de x igual a x a la 3. Entonces, partimos de la definición de la derivada, reemplazamos f de x más h, entonces cambiamos la x por todo x más h. Queda x más h a la 3, menos f de x, pues que es x a la 3. Desarrollamos este binomio al cubo, la fórmula es esta, queda x a la 3 más 3x cuadrado h más 3x h cuadrado más h a la 3 menos x a la 3 sobre h. Continuemos acá. ¿Qué se cancela aquí? Se cancelan las x a la 3 y nos queda todo esto. Repartimos el denominador. Nos queda de esta manera. Y cancelamos lo que simplifiquemos. Entonces, en el primer caso, estas h se cancelan. H sobre h es 1. En el segundo caso, h cuadrado sobre h es igual a h. Y h a la 3 sobre h es igual a h cuadrado. Entonces nos queda de esta manera. Nos queda 3x cuadrado aquí, más 3x por h, más h al cuadrado. Y aquí, nuevamente, como la h tiende a 0, es un valor muy pequeño. Es como si esta h fuera prácticamente 0. Entonces esto va a dar casi que 0. Y esto h al cuadrado, pues también va a dar 0. Luego nos queda que el resultado es 3x a la 2. La derivada de la función x a la 3 es 3x a la 2. Ese es el resultado de la derivada de esta función. Muy bien. Entonces, recuerden este ejemplo que les había mencionado anteriormente, que si tuviéramos esta función es un poquito más compleja, es x a la 3 más 5x a la 2 menos 2x más 15. Y que si calculamos la derivada podríamos hacer muchas cosas. Podríamos calcular la tangente aquí, o podríamos calcular la tangente en este punto, es esta línea, o podríamos calcular la tangente en este punto. Entonces, ¿cómo se calcula la derivada de esta función? Hay que hacer un procedimiento un poquito más extenso. Entonces, comencemos. Partimos de la definición de la derivada. Entonces calculamos f de x más h. Entonces, donde quiera que esté la x, reemplazamos x más h. Da un poco largo. Entonces queda x más h a la 3. Aquí está. Más 5 por x más h a la 2. Menos 12 por x más h más 15. Aquí está. Menos f de x, ¿cierto? Pero f de x es todo esto. Entonces, menos paréntesis, todo f de x, da todo esto acá, todo sobre h. Entonces, antes, en lugar de desarrollar todo eso y simplificarlo, quiero enseñarles una propiedad muy especial que tienen las derivadas. Vamos a hacer una agrupación un poquito especial. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agrupar todos estos términos de otra manera. ¿Qué hice aquí? Agrupé todos los términos a la 3, todos los términos a la 2, todos los términos solo con x y los términos independientes. Como aquí está menos x a la 3, lo traje para acá, el 5x a la 2 lo traje para acá, el 12x lo traje para acá y el 15 lo dejé con el otro 15. Entonces queda de esta manera. X más h a la 3 menos x a la 3 más 5, x más h a la 2 menos 5x a la 2 menos 12x más h más 12x más 15 menos 15. Todo sobre h. Cuando ya lo tenemos de esta manera, ¿qué hacemos? Vamos a repartir el denominador. Vamos a repartir el denominador a los términos que tienen x a la 3, otro para los que tienen x a la 2, otro para las x y otro para los términos independientes. Entonces nos queda de esta manera. Nos queda así. Límite de los términos a la 3 sobre h, los términos a la 2 sobre h, los términos de x a la h y de los independientes. Continuemos en la siguiente diapositiva. Esto es lo mismo que teníamos allá. Eso también lo puedo escribir de esta manera. Yo puedo repartir el límite. Nos queda este límite, este límite, este límite y este límite.
¿Qué observan ustedes ahí de especial? Esto se les tiene que parecer algo que ya vimos anteriormente en las diapositivas anteriores. ¿A qué es igual este límite? Este límite es la derivada de x a la 3. Este límite es la derivada de x a la 3. Este límite es la derivada de 5x a la 2. Este límite es la derivada de 12x y este límite es la derivada de 15. Entonces, la derivada de toda esta función, ¿a qué es igual? Es igual a la suma de las derivadas de esto, de esto, de esto y de esto. Hubiéramos podido hacerlo desarrollando todo eso, simplificando términos, y luego repartiendo el denominador, etc. Pero si yo agrupo esto, pues esto simplemente es una demostración. Se puede hacer de ambas maneras, pero así es un poco más rápido y práctico, y para yo ilustrarles esta conclusión muy importante, que cuando calculamos la derivada de toda esta función, aplicamos la definición, desarrollamos un poco, pero si agrupamos de esta manera, ¿qué nos da? Que la derivada de toda la función, que es todo esto obviamente, es la derivada de x a la 3 más la derivada de 5x a la 2, que es esto, menos la derivada de 12x, que es esto, más la derivada de 15, que es esto. ¿Ok? Ya sabemos la derivada de x a la 3, es 3x a la 2. La derivada de 5x a la 2, ¿a qué es igual? Es a 5 por la derivada de x a la 2. 5 por la derivada de x a la 2 es 2x. La derivada de 12x, recuerden, la de una recta es el coeficiente, menos 12. Y la derivada de una constante es 0, más 0. Luego la derivada de toda esta función es igual a 3x a la 2 más 10x menos 12. Esta es la derivada de esta función. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en esta clase. Disculpen. Lo primero que vimos fue el concepto de límite de una función. Habíamos dicho que el límite es el valor al cual tiende la función cuando la x se aproxima a un número dado. En este caso, cuando la x se aproxima a 2, el valor de la función se aproxima a 4. ¿Okay? Y que eso se representa como límite cuando x tiende a 2 de x a la 2 menos x más 2 es igual a 4. Esto que está aquí adentro es nuestra función. En el ejemplo estamos haciéndolo cuando x tiende a 2 y el valor al cual tiende la función es 4, que en términos generales se representa como límite de f de x cuando x tiende a a es igual a un valor L. Cuando x tiende a a, f de x tiende a L. Muy bien. Vimos también los límites laterales. ¿Qué son los límites laterales? El límite por la izquierda, límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda, es cuando nos acercamos a x por la izquierda. ¿A qué valor tiende la función? En este caso pues daba 4. Aquí lo habíamos calculado. Y el límite por la derecha se representa como límite de f de x cuando x tiende a más, es decir, por la derecha, es igual a L. En este caso había dado 4. Es cuando nos acercamos a x por la derecha. Muy bien. Vimos también la existencia de un límite. Discúlpeme un segundo. Vimos existencia, discúlpenme, estoy un poco enredado. Vimos existencia de un límite. Dijimos que el límite de una función existe ¿cuándo? ¿Cuándo existe? Existe cuando el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. El límite de una función existe cuando el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. Ese es el criterio para saber si un límite existe. Vimos también este ejemplo de esta función. Tratamos de determinar si el límite de esta función existía cuando x tiende a 0. Vimos que cuando nos aproximamos por la izquierda tiende a 1 y cuando nos aproximamos por la derecha tiende a menos 1. Luego el límite de esta función no existe. También vimos el concepto de continuidad.
Vimos que una función es continua cuando el límite existe y además es igual al valor de la función en ese punto. Es decir, esa función es continua en A cuando el límite de la función cuando x tiende a A es igual a f de A. Vimos también que en este caso la función no es continua. ¿Por qué? Porque f de A no existía en x igual a 2. ¿Ok? Vimos límites cuando la función tiende al infinito. Vimos este ejemplo de una función racional. Vimos que por la derecha tiende a infinito positivo y por la izquierda tiende a infinito negativo. Luego, como son diferentes, el límite no existe. Vimos límites cuando la x tiende al infinito. Cuando la x tiende a infinito. Vimos que conforme la x se hace cada vez más grande, el valor de la función tiende a 1, tanto por la izquierda como por la derecha. Luego, el límite de esa función cuando x tiende al infinito es igual a 1. Vimos el concepto de tangente de una curva. Y vimos que eso se relacionaba con las rectas secantes y las rectas tangentes. Habíamos dicho que la pendiente de una secante es igual a ¿qué? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y que si hacemos la distancia entre los dos puntos de la secante cada vez más pequeño, es decir, si hacemos esta h cada vez más pequeño, si hacemos que h tienda a 0, la pendiente de la secante va a ser igual a la pendiente de la tangente. También vimos que ese es el concepto de la derivada, que la pendiente de la tangente es el concepto de derivada. La derivada de una función f de x con respecto a x es la pendiente de esa función en el punto x. Vimos que eso se podía representar como df de x sobre dx o f' de x. Así es como se representan las derivadas. ¿Esto qué significa? Derivada de f de x con respecto de x. También se puede escribir así, f' de x. Esto significa derivada de f de x con respecto de x. Y vimos que eso representa, la derivada de una función representa la pendiente de la recta tangente a la función en el punto x. O también la tasa de cambio de la función en ese punto. ¿Ok? Entonces, creo que eso es todo. Muchísimas gracias, muchachos, por su atención. Espero que se me haya entendido lo que he explicado en esta clase. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.